Cordial saludo, estimados amigos, bienvenidos a nuestro canal Gilberto Pedraza Opina. Para el día de hoy queremos hablar sobre la organización electoral, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de videos que hemos grabado precisamente a propósito de este año electoral, hemos venido hablando de diferentes temas y facetas que tienen que ver con las elecciones. Pues todo lo que tiene que ver con esos procesos electorales está encargado a un organismo de carácter autónomo e independiente que se llama la organización electoral. En primer lugar, destacar que nuestra propia Constitución, cuando establece la estructura del Estado, como lo dijimos y lo explicamos en uno de nuestros videos anteriores, establece una estructura diferente, novedosa, ya que no solamente se quedó en las tres ramas del poder público, sino que adicionalmente creó el constituyente del 91, independizándolos de la rama ejecutiva, principalmente los denominados órganos autónomos e independientes. Y uno de esos órganos autónomos e independientes es la organización electoral. La Constitución misma, en el artículo 120, nos dice qué es lo que debe hacer esa organización electoral y le atribuye fundamentalmente dos tareas. La primera es la de manejar todo lo que tiene que ver con las elecciones, y la segunda tiene que ver con el manejo de la identidad de las personas. En relación a la identidad de las personas, pues diremos simplemente pues que desde el mismo momento en que nacemos y hasta el momento de la muerte, todos los actos jurídicos están vinculados al Estado a través de esta organización electoral. Es así como el primer acto que se hace cuando somos producto del nacimiento es ir a la organización electoral, bien sea a través de la registraduría o bien a través de las notarías, que cumplen una función descentralizada en virtud de la cual cumplen esa tarea de llevar el registro civil de nacimiento, el registro civil de matrimonio y los registros civiles de defunción. En ese sentido, todos los cambios que se produzcan en este registro civil están vinculados allí a través de las registradurías o las notarías, pero esto es una función delegada que se cumplen en nombre de la organización electoral. En relación a la otra función, es decir, todo lo que tiene que ver con el manejo de las elecciones, pues es la función principal y la más conocida por todos los colombianos de esta organización electoral. De otro lado, tenemos que mirar qué naturaleza jurídica tiene la organización electoral. Ya dijimos que se trata de un organismo de carácter autónomo e independiente, lo cual excluye otras posibilidades. No es un órgano que dependa de alguna rama del poder público, no es un órgano que dependa de la rama ejecutiva del poder público, sino que su naturaleza, como lo hemos dicho, es de carácter autónomo e independiente por expreso mandato de la Constitución Política de 1991. Tampoco podemos confundirlo con una entidad de carácter descentralizada por servicios, ya que las entidades descentralizadas por servicios están adscritas o vinculadas a un ministerio o a un departamento administrativo y se encuentran dentro de la rama ejecutiva del poder público. Adicionalmente, las entidades descentralizadas por servicios gozan de personería jurídica propia, lo cual lo diferencia de la personalidad jurídica del Estado, que es la personalidad jurídica a la que se encuentra vinculado este organismo autónomo e independiente. Igualmente, debemos explicar cómo está conformado este organismo de carácter autónomo e independiente y debemos decir que la organización electoral está compuesta por dos órganos o entidades que hacen parte precisamente y conforman este organismo autónomo e independiente denominado organización electoral. De un lado tenemos la denominada Registraduría Nacional del Estado Civil, pero al mismo nivel tenemos el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que la conformación de la organización electoral está dado por estos dos organismos, Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está conformado por 9 magistrados que son elegidos cada 4 años para periodos precisamente de 4 años por el Congreso de la República
y son elegidos mediante el sistema de cifra repartidora en virtud de la postulación que hacen en el Congreso de la República los partidos, bien sea de manera directa o bien sea a través de alianzas o coaliciones que hagan los partidos para poder presentar candidatos y acceder a una magistratura en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, repetimos, son 9 los magistrados que conforman el Consejo Nacional Electoral, elegidos para periodos de 4 años por el Congreso de la República. El Consejo Nacional Electoral tiene una serie de funciones también establecidas allí en la propia Constitución, siendo las primordiales el tener todo lo que tiene que ver con el manejo de la inspección, vigilancia y control de todos los temas electorales. Es decir, que el Consejo Nacional Electoral tiene esas funciones de vigilancia de tal manera que va a garantizar que los parámetros constitucionales que buscan priorizar el principio democrático se cumplan efectivamente por todas las autoridades y organismos del sector público y privado. Va a vigilar precisamente para que esto sea efectivo, va a reglamentar, tiene función reglamentaria a través de resoluciones todos los diferentes temas que tienen que ver con este proceso electoral y va a hacer cumplir estos parámetros, estas normas jurídicas a través de resoluciones que ha expedido el Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente, el Consejo Nacional tiene otras funciones. Efectivamente, el artículo 265 de la Constitución nos indica que además de ejercer la suprema inspección, vigilancia y control, debe dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil. Debe conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y, en tales casos, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes. Es importante explicar acá que, si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral solamente tendrá competencia para decidir sobre las elecciones de carácter general, de carácter nacional, como Senado de la República, Presidente y Vicepresidente de la República, los miembros de las curules especiales de carácter étnico que son de carácter nacional. En estos casos, pues el Consejo Nacional Electoral hará los escrutinios, hará la declaratoria de elección, pero en algunos eventos, frente a otras declaraciones de elecciones como gobernador, por ejemplo, o representantes a la Cámara, que normalmente su declaratoria de elección se hará a nivel departamental a través de los delegados del Consejo Nacional Electoral. En el evento en que haya una impugnación, un recurso de apelación que prospere, pues ese escrutinio subirá al Consejo Nacional Electoral y pues en virtud de este numeral que hemos enunciado, será el Consejo Nacional Electoral el que haga tal declaratoria de elección. Además, el Consejo Nacional Electoral, de oficio o por solicitud de parte, deberá revisar los escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados. Será cuerpo consultivo del gobierno en materias de su competencia y presentará proyectos de acto legislativo y de ley y recomendaciones de proyectos de decreto para que el gobierno nacional los adopte. Debe velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política, por los derechos de la oposición y de las minorías, y debe velar también por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. Debe distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de la participación política de los ciudadanos establezca la ley. Debe efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, como lo referíamos anteriormente, para hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar. Debe reconocer, y esta es una función muy importante, la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, como lo decíamos en algunos de los videos anteriores que tenemos en nuestro canal, para que un movimiento significativo de ciudadanos pueda adquirir su personería jurídica o para que un partido constituido y con personería jurídica la mantenga, debe en las elecciones de Congreso, aquí es muy puntual en la observación de la Constitución, en las elecciones de Senado, Congreso o cámaras territoriales, sumar al menos el 3% del total de votos válidos.
y los partidos que cumplan con ese parámetro de tener por lo menos el 3% de los votos válidos en las elecciones de Congreso, Senado o Cámara, sumadas todas las cámaras territoriales, podrá mantener la personería jurídica o los movimientos significativos de ciudadanos que se constituyeron para esos efectos podrán adquirir nueva personería jurídica y constituirse en partido político. Y como le hemos dicho acá, esa competencia de reconocer la personería jurídica le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente le corresponde al Consejo Nacional Electoral reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado, colaborar para la realización de las consultas de los partidos y movimientos para la toma de decisiones y la escogencia de sus candidatos, de tal manera que, según lo que establece la propia ley, habrá una fecha por año para que los partidos puedan hacer sus consultas políticas. Y finalmente le corresponde, y esta es una función absolutamente nueva e importante, decidir sobre la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular cuando exista plena prueba de que aquellos, es decir, los candidatos, están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y en la ley. De tal manera que la propia Constitución establece que en estos eventos está prohibido hacer la declaratoria de elección de estos candidatos. De otro lado, la Registraduría Nacional del Estado Civil hoy tiene como principal vocero y representante al Registrador Nacional del Estado Civil. La registraduría pues está conformada por el Registrador Nacional del Estado Civil y está conformada por los delegados del Registrador Nacional. Son 2 en cada uno de los departamentos y en el distrito capital de Bogotá, con la connotación de que deben pertenecer a partidos políticos diferentes. El Registrador Nacional del Estado Civil es elegido por un concurso de méritos que realizan los presidentes de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, y de ese concurso de méritos se elige a una persona precisamente para ocupar ese cargo de Registrador Nacional del Estado Civil. Importante destacar que para poder ser magistrado del Consejo Nacional Electoral o ser elegido Registrador Nacional del Estado Civil, establece la Constitución que se debe tener las mismas condiciones que para ser elegido magistrado de estas altas cortes, es decir, se debe ser colombiano por nacimiento, se debe tener por lo menos 15 años de experiencia en actividades jurídicas como juez, fiscal, haber trabajado en el Ministerio Público, ser docente universitario. Además, necesariamente se tiene que ser abogado, de tal manera que allí están estas principales características y calidades que se requieren para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral o de Registrador Nacional del Estado Civil. Como dijimos, el Registrador Nacional del Estado Civil también es elegido para un periodo de 4 años. Pues bien, además, dentro de la estructura de la registraduría, ya dijimos que además del registrador existen todos los funcionarios que establezca la ley, pero en el nivel territorial, es decir, en departamentos y en el distrito capital de Bogotá, existen 2 delegados, como los estábamos mencionando, y en el nivel municipal existen los delegados de los registradores departamentales, que son los que conocemos como registradores municipales y zonales, que tienen como competencia precisamente garantizar esas 2 funciones constitucionales que se le han sido atribuidas a la organización electoral. Pues bien, este es en términos generales la estructura que tiene la organización electoral como servidores públicos. Pero dentro de la misma estructura es importante resaltar que hay otros personajes de carácter particular que ejercen funciones públicas sin que se encuentren vinculados directamente a la organización electoral. Destacar que adicionalmente, en el caso de los 2 delegados del Consejo Nacional Electoral, que deben ser designados por este organismo para que cumplan funciones frente a los procesos de escrutinios
en cualquier tipo de elección nacional o territorial. Estos delegados son particulares que cumplen funciones públicas, pero que no tienen una vinculación con la entidad de carácter legal o reglamentario, ni tampoco de carácter contractual, sino que ejercen funciones públicas en virtud de esa designación temporal que le hace el Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente hay otros particulares que colaboran con este proceso y tenemos en primer lugar a los escrutadores, que son los funcionarios que son designados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial para que se desplacen a cada uno de los municipios a hacer y consolidar la votación total del proceso, y lo hacen estos funcionarios, estos escrutadores son principalmente jueces de la República, notarios o funcionarios de alto nivel, siempre y cuando sean profesionales de la rama judicial del poder público. Y finalmente existen unos particulares que cumplen una función sumamente importante en este proceso electoral, que son los jurados de votación, quienes hacen parte precisamente previo sorteo que se ha realizado en la registraduría municipal, con un listado que ha sido consolidado de servidores públicos, de particulares que han sido postulados por los partidos políticos, de estudiantes, y con base en ese listado se sortea y se elige para cada una de las mesas de votación 6 jurados de votación, quienes serán los encargados de ser los testigos, de ser quienes materialicen la transparencia del proceso electoral el día de las elecciones, desde la fase preelectoral muy temprano, 7 de la mañana, hasta cuando termine el proceso electoral, y serán quienes en primer lugar harán el escrutinio de mesa y consolidarán la votación frente a los votos que efectivamente han sido determinados en la urna. Es decir, que vemos cómo el proceso electoral está siempre ligado a esta organización electoral, con unos funcionarios de carácter público, bien sea a través del Consejo Nacional Electoral o de la registraduría y sus delegados a nivel departamental y municipal, sino que adicionalmente hay unos particulares que coadyuvan, que colaboran con la organización electoral, como es el caso de los delegados del Consejo Nacional Electoral y los jurados de votación. De otro lado, en el mismo proceso electoral existen los denominados testigos electorales, quienes no son particulares que estén vinculados directamente a la organización electoral, sino que estos testigos electorales pertenecen a los partidos y tienen la labor de vigilar el proceso electoral, de vigilar el proceso para que se garantice esa transparencia, sin que ellos puedan ni participar ni tomar ningún tipo de decisiones, ni mucho menos interferir en el proceso de elecciones que se esté realizando, tanto durante todo el proceso, el día de las elecciones, y mucho menos en el proceso de escrutinio. Pues bien, de esa manera queríamos explicar algunas características de la organización electoral y seguirles agradeciendo a todos ustedes por haber seguido vinculándose al canal, suscribiéndose, viendo nuestros videos, compartiéndoles, porque realmente eso nos está permitiendo crecer cada día más en este canal Gilberto Pedraza Opina. Como siempre, me alegra mucho estar con todos ustedes.